directorio del Partido Nacional, la primera mujer en la historia. Dijo, represento a todas las mujeres del partido en su discurso. Recibimos a Beatriz Argimón. ¿Cómo estás, Beatriz? Un placer Hola, estar ¿qué tal? con ustedes ¿Cómo y andás, reencontrarme con Eso iba a decir, y ex colega además, en esta boca es mía. Exactamente, fueron 3 años y meses viniendo todos los días y encontrándome con parte del equipo, algunos bien distintos y otros que no cambian. Bien. Bueno, pero rompió otro récord en el Partido Nacional. Es la primera persona en ocupar la presidencia que no es en el Club Nacional de Fútbol. Exactamente, desde Herrera a la fecha. Mirá. Mirá, no Qué sabía. pérdida, no sabía. Sabía que ibas a decir. ¿Cuántos años, Pablo? Hemos salgado concurso. Acá la mitad del país, más uno, está representado. Bien, Y además cambios. vino vestida de verde, todo un cambio para... Sí, no. No con la corbata azul y la camisa blanca. Bueno, porque corbata no uso. Bueno, Me gusta, ¿eh? Podría, Me sí, está de gusta. A moda, veces, se viste, puede, está... mujeres más. Sí, sí, me gusta, me gusta. Bien, pero bien, vino de verde. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones al asumir el cargo? Bueno, primero, como yo venía trabajando desde hace mucho tiempo Claro. En el equipo de Luis Alberto Heber como presidente, que fue un gran presidente, tuve un proceso de aprendizaje porque la lógica partidaria es bien diferente a la lógica de los sectores. Claro. Y con este proceso de modernización que iniciamos con este directorio, un directorio atípico porque no están las figuras de los sectores, la verdad es que se estuvo trabajando muy bien y yo me siento muy cómoda trabajando en clave de partido. Entonces, como ya venía, cuando en febrero me llama el senador Luis Alberto Lacalle Pou para hacerme la propuesta, en base principalmente a todo ese trabajo que veníamos haciendo en equipo, y segundo porque yo la verdad me llevo muy bien en la interna con los referentes de todos los sectores, y le parecía que era una forma de mantener ese clima que se dio en el directorio y profundizar las líneas de acción. Pero bueno, para mí fue, bueno, vamos a seguir trabajando, fue toda una sorpresa. O sea, pues simbólicamente tiene Claro, otro peso. pero sabés que con el correr de los días empecé a darme cuenta que tenía una significación diferente en tanto me lo manifestaban mis compañeros y mis compañeras especialmente. Ahí empecé a tomar la dimensión del tema y empecé a hacer evaluaciones políticas al respecto también. Y tiene mucho que ver también con los cambios que las mujeres también hicimos dentro del partido. Yo soy muy respetuosa de los tiempos de cada partido o de cada institución. Tienen procesos de intercambio, de maduración diferentes. Y nosotras, muy especialmente después de la primera ley de cuotas, también tuvimos que hacer un cambio, porque nosotras mismas tuvimos que decir, bueno, quiero ser actor político verdaderamente. ¿Estoy dispuesta a afrontar esto con el profesionalismo que implica ser actor político? ¿O en realidad soy una militante que quiere ser escuchada? Porque hay diferencias notorias, hay que tener capacidad de negociación, hay que posicionarse para poder tener una agenda y priorizar los temas. Bueno, es un tema eso, familiar también, ¿no? todo, evaluaciones personales, que en el caso de las mujeres sigue siendo en el siglo XXI muy importante. Entonces fue un proceso bien interesante que se dio a nivel de mujeres y a nivel de la dirigencia masculina que tuvo que mirar a esas compañeras en ese proceso y empezar a avanzar en términos de esa equidad que buscamos. Así que para nosotros fue un muy buen proceso. En un proceso que me imaginás que sigue, ¿no? Y que vos querés impulsar porque, a ver, por ejemplo, un ejemplo sencillo pero que habla también de estas cosas. Elegiste abrir una cuenta ahora que es presidenta del Partido Nacional, ¿no? Y ya alguno, mirá cómo Beatriz está cayendo en el discurso de lo políticamente correcto que quiere imponer el Frente Amplio y usa este lenguaje inclusivo que en realidad no es lo que recomienda la RAE, va con lo que son nuestros valores, nuestros principios. Sabes que a mí esos temas me pasan muy por el costado. Yo asumí en un momento como... Yo milito desde mis 17 años, tengo 56 años, no paré de militar jamás y sigo siendo, primero que nada, militante. Entonces, a mí me parece, en un momento me dijeron, usted es edila, y soy edila, y usted es diputada. Bueno, diputada, y ahora soy presidente. O sea, no hace a la esencia de lo que para mí es el tema de la mirada femenina en los lugares de decisión, que me parece que pasa por otro lado. O
llamame como quieras, pero el tema igual es... dijiste algo interesante en la asunción que decías que para vos estar en ese lugar precisaste de que un varón por lo menos te autorizara a estar ahí. Sí, porque ahora. yo no soy de las que... a ver, me parece que nos hace mucho daño ponernos en el lugar de... nos impiden llegar. Eso, no es así. No es así, son lógicas históricas que tienen que ver con la conformación social, con parámetros sociales establecidos en las sociedades. Entonces, me parece, por eso hablaba del cambio que nosotras mismas tuvimos que hacer. No es una letanía de andar quejándonos, es avanzar en términos de equidad, dar las condiciones para que eso se dé. Y tampoco entraste por cuota, porque tú al sos una revés. destacada dirigente del Partido Nacional por mérito propio. Jaime, Llegaste a donde llegaste. Nos conocemos hace muchos años y sabés muy bien que cuando yo fui una de las impulsoras de la cuota, después no volví al Parlamento como titular. Entonces, la verdad, lo hice porque entendía que nos hacía bien a las mujeres en general y especialmente a las mujeres que querían avanzar la estructura del Partido Nacional. Y es verdad que yo hace muchos años que vengo siguiendo el tema del acceso de las mujeres a los lugares de decisión, no solo político, empresarial, comunicacional, y en la abrumadora mayoría, especialmente en política, hay siempre un varón, ¿no?, que impulsa el fenómeno. Se da en la mayoría de los casos. En mi caso, claramente, para ser presidenta del directorio, fue Luis Lacalle Pou, acompañado en la decisión por Jorge Larrañaga, por compañeros intendentes, por Verónica Loza, por todo lo que Luis fue consultando. Entonces, la verdad, primero, el nombre no me hace la esencia, sino la gestión. Seguir con la gestión modernizadora, seguir con la comunicación. A mí, la verdad, es un tema que me preocupa mucho, el aumento de la comunicación interna y a la ciudadanía. ¿Manda el directorio? ¿Dirige realmente? Sí. ¿O es un tema de figuras, de dirigentes? No, dirige. Dirige y dirige con características diferentes a los anteriores, donde la presidencia tenía mucho que ver con un sector, era el líder de uno de los sectores, entonces ahí se trasladaba mucho el tema de los posicionamientos sectoriales. La verdad, el equipo de este directorio tiene dos condiciones muy importantes desde mi perspectiva. Pertenecemos a una generación que trabajamos mucho juntos. Esa generación que peleó contra la dictadura, que salió, que tuvimos un candidato preso y no lo pudimos votar y que pasamos muchas cosas, pasamos un gobierno, pasamos no ser gobierno. Fue un aprendizaje generacional muy rico. Y entonces, como nos conocemos tanto de tantos años de trabajo conjunto, nos es muy fácil trabajar juntos. Teniendo siempre, ayer lo conversábamos mucho, el tema que el cuidado de la democracia en lo cotidiano para nosotros es esencial. Y nos parece que este directorio, especialmente a las generaciones que vienen, es una herencia muy importante que tenemos que trasladar. Beatriz, te pregunto, porque recién nombraste un candidato preso que no pudimos votar y muchos comparan la situación de Wilson con la situación de Lula, tanto aquí como en Brasil. No, la verdad no entendí cómo se pudo llegar a una comparación de tal característica, ¿no? Juan Raúl Ferreira lo ha hecho. Sí, bueno, está en su derecho, pero quienes militamos por Wilson lo sabemos primero de una honestidad, de un compromiso con valores democráticos y víctima de lo que fue precisamente un pacto que lo llevó a dejar fuera de la elección primera que teníamos en el restablecimiento democrático. Nada tiene que ver procesos eventuales de corrupción ni nada por el estilo, digo, no. La verdad nos sorprendió muchísimo. La comparación va por el lado de que el otro día hacía acá No hay Manuela comparación. Dávila. No, te digo por dónde va, que yo le dije a Por un ella misma que muchos se candidato ofendían. preso. Claro, que hay una elección y que hay un poder que quita del camino a quien va primero en las encuestas. Nosotros salíamos, a ver, por donde lo mires, sí, históricamente no tiene el momento no tiene nada que punta de ver. comparación. Pero entonces es como, me parece, pongamos yo me preso sentí un sumamente candidato. ofendida. La verdad me sentí ¿Sí? fundamentalmente ofendida porque
hoy, por lo que decíamos hoy, yo formo parte de una generación donde ese momento de militancia fue muy duro. Imagínate ser joven, tener todas las expectativas. Nosotros somos los que andábamos con, ¿se acuerdan? Ustedes son todos jóvenes. Pero no quiero que te ofendas Jaime. más. El otro día estaba El cassette de Wilson. Sí, claro. Y andaba, No, pero además entonces, Wilson era para la dictadura, era que parecía el chacal. Pero ¿viste? yo tengo la imagen de Wilson en el Congreso de los Estados Unidos denunciando las violaciones de derechos humanos. Ese es mi Wilson y el del Partido Nacional y el líder Bueno, la que... Federación de Vox también Entonces, se ¿viste? acercaba a todo Por lo que eso- podía. La verdad me parece que mi punto de comparación, ni me quiero acordar. No, de esa no quiero que te comparación. ofendas más porque Estoy el ofendida. otro día estaba sentada ahí Manuela Dávila, que es la candidata a presidenta del Partido Comunista, la mujer La vi. Bueno, y en esa entrevista donde yo le planteé que a mucha gente le ofendía lo que estaba diciendo, cuando yo le planteé eso dijo, esa gente que vaya a estudiar historia. Bueno, esa gente que vaya a estudiar historia. La que hace la comparación, que estudie los contextos históricos, que no hay que ningunearnos y hay que tenerlos bien presentes. Bien, vengamos al contexto histórico nuestro, al actual, y hablemos de la situación en la que agarrás ahora, año preelectoral y varias Y varias situaciones cosas lindas para complicadas. Es decir, Pablo García Pintos y sus declaraciones. Empecemos por esa. Heber dijo que hay que ser duro como se fue con Sentí. ¿Qué es tu opinión? Nosotros fuimos más duros en términos en este caso puntual. Fíjate que no tiene nada que ver con la situación de Sendic ni con ninguna otra. Tiene que ver con un episodio que se desarrolló hace muchos años atrás, a tal punto, y esto lo cuento porque es verdad, nosotros no sabíamos qué era de la vida de García Pinto, no teníamos ni idea dónde estaba. Hace más de una década que no tiene contactos Bueno, con el eso lo Partido dijo, que Nacional. por eso ni fue, Pero porque les en estoy realidad- contando tal Sí, cual. sí. O sea, no tengo por qué no contárselo. Es más, sería mucho más ¿Y por fácil. qué salió con decirles esto sí, ahora, tantos años después? Bueno, esto sale de una investigación periodística determinada. Nosotros lo asumimos inmediatamente. No, y Luis un pedido de Alberto informe de Heber. un legislador. No, está bien. No salió todo el pedido de informes, ¿no? Estaría bueno que tuviera algunos otros datos el informe. Ya nos vamos a ocupar. Pero, de hecho, me pareció que el partido reaccionó así drásticamente. El senador Heber convocó inmediatamente a la Comisión de Hacienda a ver si lo que se decía era cierto. No hay absolutamente nada registrado. Nosotros somos muy cuidadosos de los registros desde ese punto de vista. Y de oficio la Comisión de Hacienda empezó a trabajar. Tenemos un informe que asumió la pena máxima que el partido, de acuerdo a su carta orgánica, establece. Pero claro, estamos hablando de una persona que no tiene vínculos con el partido. Claro, bueno, pero lo que pasa es que Pero cuando igual- habló de gente que el directorio Por sabía, eso asumimos que le inmediatamente pedían más la plata y decisión. que la gente sabía que lo sacaba de allí y que iba a devolver esa plata. ¿Qué pasó Sí, con eso? eso, según se nos manifiesta en una carta, se puso en contacto con las autoridades del Banco República. Bien. ¿Y la situación de Caram, que Heber también dijo tiene que devolver y Está, pagar bueno, todas sus deudas? sí, en realidad hace tiempo que Caram y equipo están haciendo tratativas y en las últimas horas estuvo precisamente ya poniéndose al día con un plan para ponerse al día. Eso está, Con los está aportes. subsanado. El otro Sí, tema lindo es que se abrió una especie de sector nuevo, que uno pensaba que iba a ser Verónica Alonso, pero hay un grupo de intendentes y exintendentes se adelantaron y hicieron la suya, ¿no? Con Botana, Antía, Zimmer, Esquerra, Dardo Sánchez. ¿Qué opinas sobre esta iniciativa de ellos yo de estoy abrirse? encantada. Estoy encantada. A mí me encanta que haya sector. A ver, milité toda la vida en un partido donde se abren opciones permanentemente. La libertad del militante y del votante con estas opciones es más. Y eso hace a la vida democrática interna. Claro, de repente hay gente que mira de afuera del partido y dice, esto ya me... Tantos peleados. Cosa que, miren, nosotros hemos pasado momentos de peleas muy duras en el partido. Siempre públicas, ¿sabes? Nosotros en eso, y la verdad, nadie puede decir que no somos transparentes. En cambio ahora, y yo vuelvo a lo de hoy, somos una generación que nos conocemos tanto. Estas experiencias que hacen compañeros del interior, que no es menor, son de esas experiencias bien interesantes que nos provocan más militancia y más intercambio. El tema de las heridas posteriores, ¿no? Después que pasen las elecciones y todo eso. Sí, igual porque- están dadas las condiciones para que haya un buen clima.
que siempre... A ver, las internas del Partido Nacional son pasionales, son internas, nos gustan, las disfrutamos. Pero está bien, una cosa es discutir ideas y otra cosa es cuando la cuestión pasa a otro terreno, ¿no? Pasó ahora en La Valleja, con acusaciones que caen en otro... Pasó en Flores, donde un intendente viene acusando a otro cuando termina el periodo. El primero terminó procesado, el segundo no, se han archivado la mayoría de las causas. Por eso digo que están dándose las condiciones para trabajar en unidad con las diferencias del caso, pero en unidad. Están dadas las condiciones. Y se lo dice quien ha vivido muchas internas bien distintas. Están dadas otras condiciones. Hay un ambiente muy fermental. Por eso digo que la comunicación es lo que tenemos que profundizar. Ustedes saben que a lo largo y ancho del país, desde la apertura misma de este directorio, viene trabajando el Centro de Estudios del Partido Nacional. Es común ver a lo largo y ancho del país equipos del Centro de Estudio con capacitación, con formación, a jóvenes, a no tan jóvenes, a veces a demanda de lo que la gente nos pide, a veces porque el propio Centro de Estudios quiere. Nosotros nos estamos preparando para gobernar. Y todos juntos. ¿En 2020 vos querés, Beatriz, que ganan las elecciones? Totalmente. Yo creo que además nos va a hacer mucho bien. Nos va a hacer mucho bien Algunos como país de legisladores del Partido alternancia. Colorado hablan de una alianza. A ver, nosotros estamos teniendo tuvo nuestro expresidente Luis Alberto Heber y yo voy a mantenerlas a nosotros los contactos en general con los partidos, por esto que decía del cuidado de la democracia. Pero muy en especial con los partidos de la oposición vamos a tener contactos porque nos parece que es una forma de trabajo importante, más teniendo en cuenta... ¿Es posible un acuerdo para las próximas elecciones? Yo eso no estoy en condiciones hoy de afirmarlo, porque bueno, lo que sí, que nos parece muy bueno el tema del diálogo y el poder tener consideraciones juntos y poder, yo lo hablaba con Pablo Mieres hace unos meses, porque la verdad ayer tuve la gran dicha de recibir saludos de todas las fuerzas políticas y a mí me parece que es un camino que le hace bien a la democracia. Beatriz Argimón, muchísimas gracias. No, Gracias a ustedes, por venir. gracias. Muy bien. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.